Hoy el Señor nos bendice con la presencia de cada uno de los que estamos en este lugar. Amén. Pero ¿sabe qué? También nos visitan pastores, ¿sí? Están de visitas aquí en Buenos Aires. Tenemos con nosotros, entre nosotros, al pastor Marcelo Coria, de CDO San Salvador de Jujuy, ¿verdad? Así que vamos a invitar al pastor Marcelo Coria. Él se encuentra con su esposa Roxana y su familia. Pastor, que nos comparta y que salude a la iglesia. No, está bien. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Un gusto poder estar en esta provincia y poder compartir la adoración, el cántico a nuestro Dios. Sin duda, cuando partamos con el Señor, nos encontraremos allá. Amén. Pero qué hermoso poder visitarnos, poder compartir y conocernos, donde nuestras vidas pueden ser edificadas en el Señor. Amén. Quiero que reciba los saludos de San Salvador de Jujuy. Con mi esposa Rosana estamos pastoreando en aquella hermosa provincia, ¿sí? Y quiero hacer llegar los saludos de mis hermanos de Jujuy porque me pidieron que haga llegar los saludos. Amén. Ya cumplí. También agradecer a los pastores, al pastor Jorge, agradecer a los hermanos que nos recibieron con un fuerte abrazo primeramente, con mucho amor, mucho cariño, y nos sentimos como en casa. Amén. Pero antes de bajar de aquí, quiero compartirle una palabrita. Y es la palabra de Dios. Amén. Quiero que abra su Biblia en el Salmo 37. ¿Ya lo tiene? Amén. Gloria a Dios. Mire, el Salmo 37, estuve compartiendo con mis hermanos allá en San Salvador una serie, sí, que habla de darle a Dios el día tras día de nuestras vidas. Amén. Y el Salmo 37 en el verso 5 dice así la palabra del Señor: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Verso 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Así dice su Biblia. Qué hermoso poder entender y comprender la palabra del Señor y poder entender que debemos esperar en Él. Amén. Ese es el proceso que todo cristiano tiene que pasar. No hay acepción de persona. Debemos aprender a esperar en el Señor. Nosotros como personas, como seres humanos, a veces somos impacientes. Queremos apresurarnos a muchas cosas. Pero su palabra nos dice: encomienda a Jehová tu camino. Tu camino, hermano. Mi camino lo debo encomendar al Señor. Y Él hará. El profeta Isaías decía, en el libro de Isaías, dice la palabra del Señor, que nuestros pensamientos no son sus pensamientos.
y que nuestros caminos no son sus caminos. Amén. Cuánta verdad. Porque nosotros queremos direccionarnos en nuestros propios caminos, pero nuestros caminos no son del Señor. Y es por eso que viene el trato del Señor hacia nuestras vidas. Quizás muchas veces no nos gusta el trato, pero es necesario para entender y comprender cuáles son los caminos correctos del Señor. Y Él hará. ¿Confía en eso? ¿Confía en Él? Él hará. En el capítulo 37, el capítulo 37, también en el verso 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Escuché al hermano hablar, ¿no? Habló mucho del corazón, que debemos dar conforme a nuestro corazón, ¿sí? Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Primeramente nuestro corazón tiene que cambiar, porque nuestro corazón es duro. Por eso el salmista decía: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿cuándo sucede eso, mi amado hermano? Cuando el Señor cambia tu corazón. Porque Él no puede conceder las peticiones de nuestro corazón si no somos transformados y cambiados primeramente. Jesús dijo a Nicodemo: es necesario que nacieses de nuevo. ¿Sí o no? Necesitamos experimentar el nuevo nacimiento. Necesitamos que nuestro corazón sea cambiado. Y le aseguro que cuando nuestro corazón es cambiado, las peticiones del Señor se conceden. Porque empezamos a conceder conforme a la palabra, conforme a las sagradas escrituras. Empezamos a pedirle al Señor. Amén. Pero eso lo hace el Señor, no lo hacemos nosotros. Lo que nosotros podemos hacer es disponer nuestra vida y decir: henme aquí, Señor. Henme aquí, Señor. Yo necesito ser cambiado. Quizás muchos de los que están acá necesitan el trato del Señor. Quizás algunos no han experimentado el nuevo nacimiento. Pero si disponemos nuestro corazón, mi amado hermano, usted será cambiado. Su corazón será cambiado por el poder del Señor y de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Quiero que le demos un fuerte aplauso al Señor, porque es palabra de Dios. Amén. Y le agradezco a los pastores, al pastor Jorge, por permitirme este pequeño tiempito para compartirle. Amén. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por la vida del pastor Marcelo y su familia, Roxana y sus niñas que están por ahí atrás. Señor bendiga y prospere la obra en ese lugar, ¿verdad? Y también reciban, seguramente si están del otro lado, reciban también nuestros cariños y nuestros saludos de parte de toda la congregación. Y amados, hemos venido a escuchar palabra de Dios, ¿verdad? Y en esta oportunidad, en esta ocasión, el portador de la palabra también se encuentra de visita aquí en Buenos Aires, el pastor Maximiliano Turpringer con su esposa Ana y sus niños. Así que, ¿qué le parece si damos un fuerte aplauso al Señor por la vida de los siervos del Señor?
y vamos a disponernos a oír palabra del Señor, ¿sí? Invitamos al pastor Maximiliano con su esposa Ana, su familia, si quieren pasar por aquí, y ellos nos van a saludar y luego el pastor ya nos comparte la palabra. Que el Señor los bendiga. ¿Cómo están? Qué lindo verlos. Sí. Y bueno, antes de comenzar, voy a dar a mi esposa que pueda saludar. Me acompaña mi esposa Ana, mis hijos Nerina y Brian. Así que bueno, el Señor les bendiga. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Bueno, muchos de los hermanos los conocemos por Met, por las reuniones virtuales que hemos tenido. Y la verdad que el anhelo de nuestro corazón era poder conocerlos personalmente. Hoy el Señor nos ha dado la oportunidad de conocer a cada uno. Y la verdad que nos alegra el corazón, estamos gozosos. Damos gracias a Dios porque el Señor preparó este tiempo. Sabemos que, como bien decía nuestro hermano, a veces los pensamientos nuestros son muy pequeños a los pensamientos del Señor, ¿no? Y la verdad no nos esperábamos este tiempo que el Señor nos regale. Y justamente el Señor nos regaló este tiempo. Y estamos más que agradecidos por la vida de cada uno de ustedes también. Y bueno, el poder estar en este momento, gracias a los pastores que nos han brindado su hogar, poder estar ahí, a cada hermano también que ha estado orando por el viaje que veníamos nosotros en el camino. Y damos gracias a cada uno. La verdad que les amamos en Cristo y les mandamos también los saludos de nuestros hermanos de Resistencia, que dice mándenle un saludo a todos los hermanos y un abrazo de parte de ellos para cada uno de ustedes. Así que estamos más que bendecidos de poder estar aquí y le doy muchas gracias a Dios y a cada uno de mis hermanos. qué lindo poder verlos a cada uno de ustedes. Y bueno, como bien decía mi esposa, ¿no? Es la verdad que es un privilegio. Nos sentimos primeramente honrados por el Señor y también por nuestros pastores. Damos gracias al Señor por el pastor Jorge, su esposa María, sus hijos. La verdad que nos han recibido con tanto cariño, con tanto amor. Y ahora ustedes, ¿no? Con tanto cariño y con tanto amor. A muchos los conocemos, a otros, ¿sí? Ya lo iremos saludando más tarde. Qué lindo verlos, amados. Y bueno, la verdad que se llena mi corazón de alegría y de gozo, ¿sí? Y como le decía a mi esposa, no queremos olvidarnos de entregarles justamente los saludos y los cariños de sus hermanos de Casa de Oración Resistencia. Nos dijeron, denle un abrazo, saludos, besos a los hermanos de allá de Buenos Aires, así que le queremos entregar a cada uno de ustedes, ¿sí? Y bueno, estamos gozosos, ¿no? Ahora sí, ¿qué les parece si pasamos a la palabra del Señor? ¿Amén? Le pedimos que se pongan en pie. Vamos a abrir la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3. Vamos a estar dando lectura. Yo les voy a leer una traducción sencilla, traducción lenguaje actual. Saludamos a nuestros hermanos que nos están viendo por las redes sociales, ¿sí? Les mandamos nuestros saludos, nuestros cariños desde aquí. ¿Sí? Colosenses capítulo 3, traducción lenguaje actual, les voy a compartir. Y dice la palabra del Señor: Dios le dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo. Y ahora por medio de Cristo Dios le ha dado vida verdadera. Cuando Cristo venga también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Ahora les invito a que vayamos a Efesios. Efesios capítulo 4. Es el apóstol Pablo quien la escribe también a la iglesia de Éfeso. Traducción lenguaje actual. Efesios capítulo 4, versículos 22
y hasta el 24. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Sí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí? ¿Queremos ser como Él? Bueno, 2 o 3. ¿Queremos ser como Él? Amén. Queremos ser como Él, ¿no? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a entregar este momento al Señor. Padre Santo y Dios Todopoderoso, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Alabamos, Padre, y bendecimos tu poderoso y santo nombre, Señor. Nos acercamos ante tu presencia, Señor, para pedirte que en esta tarde me des primeramente la gracia para poder exponer, Señor, tu poderosa palabra, y también te pido que conforme, Señor, a la necesidad de cada uno de nuestros corazones, tú puedas direccionar tu palabra, Señor. Nos puedas corregir, Señor. Pueda, Señor, hablarnos en esta tarde, Señor. Disponemos nuestros corazones y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y la iglesia dice: amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Cómo están, amados hermanos? ¿Bendecidos? ¿Están contentos? ¿Sí? Nosotros estamos felices de poder estar acá. El Señor ha sido fiel, nos ha guardado. ¿Sí? Hemos llegado hasta aquí. Y con el deseo, ¿no?, de verlos a cada uno de ustedes, y la verdad que nos sentimos como en casa, ¿sí? Nos sentimos como en casa del amor que hemos recibido de cada uno de ustedes. Es un privilegio poder estar aquí cumpliendo con la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha llamado para servir, ¿sí? Para eso nos llamó justamente el Señor. Y nos llamó a cada uno de nosotros, ¿no? El Señor dijo: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Y justamente ese es el trabajo pastoral, ¿no? Proclamar la palabra del Señor, conducir a la iglesia de Cristo hacia la obediencia de la palabra de Dios, cuidarlos, amarlos, ¿sí? Velar por cada uno de ustedes, apacentar a la grey del Señor, ¿sí? Y Dios nos ha dado esa responsabilidad a cada uno de nosotros, ¿no? De servir a su iglesia mediante la proclamación de su palabra, ¿sí? Dice la Escritura: qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias, ¿sí? Otra versión dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Los pies hablan justamente de estar activo, habla de estar en continuo movimiento, habla de estar continuamente sirviendo. Y nos gozamos al ver a cada uno de ustedes, ¿sí?, ministrar en cada área que el Señor los puso a servir, porque sabemos que estamos sirviendo a nuestro Dios, ¿sí? Y estamos haciendo lo mejor, lo que tiene trascendencia eterna, ¿sí? Y por eso justamente nos gozamos, ¿sí? ¿Ahora están preparados y dispuestos para comenzar? Amén. El título de la enseñanza le he puesto recordando las instrucciones, ¿sí? Recordando las instrucciones. Y justamente me tocaba compartir la palabra de Dios, Casa de Oración La Hermosa, y la verdad que también es un privilegio cómo nos recibieron y poder estar allí. Y el Señor hablando continuamente, ¿no? Y como les compartía a los hermanos, pedía dirección al Señor y le decía: Señor, ¿qué querés que le comparta? ¿Sí? Y justamente lo que el Señor quiere es que recordemos, que no nos olvidemos de su palabra, ¿sí? Porque ellas son las que dirigen nuestros pasos. La palabra de Dios es la que nos dirige hacia la eternidad. Amén. Y por eso hacemos bien en escuchar y estar atento a la palabra de Dios, porque es como esa antorcha que alumbra nuestros pasos. Amén. El apóstol Pablo les dijo a los corintios que todo lo que quedó escrito justamente quedó registrado para que nos sirva a nosotros de advertencia, ¿sí? Que nos sirva de advertencia. Quedó registrado para amonestar a la iglesia a que cada uno de nosotros podamos vivir sabiamente. Debemos vivir sabiamente, aprovechando bien el tiempo, porque el día de nuestra redención está cerca, ¿sí? Si cada uno de nosotros supiéramos que hoy es el último día,
¿qué haríamos? ¿Sí? ¿Qué haríamos? Qué gran pregunta, ¿no? Sabiendo de que tenemos un Dios santo, un Dios justo, que juzgará toda impiedad, toda injusticia, toda maldad, que no tendrá por inocente al culpable, dice la palabra, ¿no? Dará a cada uno, dice, conforme sean sus obras. Wow. Para reflexionar, para pensar, ¿no? ¿Cómo estamos con nuestros hermanos? ¿Sí? Y justamente de esto se trata, ¿no? La palabra del Señor, recordando las instrucciones. Dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado, ¿no? Sí. Que aquello que el hombre segare, también eso va a cosechar. Amén. Vivir sabiamente, aprovechando bien el tiempo. Leíamos nuestro texto base, las instrucciones que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Colosa. ¿Sí? Pablo les habla de su nueva posición en Cristo y le dice cómo ellos deben vivir de ahora en más. ¿Sí? Nosotros, cada uno de nosotros venimos de una vida completamente separada, ¿sí?, de Dios. Amén. La Escritura dice que nosotros estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados. Por naturaleza éramos tendentes, dice, a hacer lo malo. ¿Sí? Dice que todos pecamos y por eso todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Pero gracias al amor de Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para traer paz nuevamente al hombre con Dios. Y la palabra nos enseña de que eso no costó barato, ¿verdad? Costó la misma sangre de Jesucristo, la única que trae redención de nuestros pecados. ¿Sí? Y justamente por eso el contraste, ¿no? De decir Pablo a la iglesia, así deben vivir ahora. ¿Sí? Ahora deben cambiar completamente su manera de vivir. Y si nos ponemos a meditar un poquito, ¿no? Como el Señor viene hablando desde que entramos, ¿no? Ministrándonos con cada letra. Por eso dice la palabra que cantemos y que cantemos con el entendimiento. Meditando cada palabra que le estamos elevando al Señor. Luego lo que nos compartió el pastor, ¿no? La dureza del corazón. ¿Sí? Muchas veces que tenemos cada uno de nosotros. Y depende de nosotros, ¿no? Entregar nuestra vida al Señor, rendirnos completamente a Él, para que Él pueda seguir perfeccionándonos. ¿Amén? Pero eso justamente habla de la disposición de nuestro corazón. Entonces el apóstol Pablo le dice a los colosenses, les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos nos hemos levantado a una nueva vida? De verdad. Amén. ¿Sí? Nos levantamos a una nueva vida. ¿Sí? Y qué bueno es el Señor, ¿verdad? Y sigue diciendo, por eso dediquen de ahora en más toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. Y ya no piensen más en las cosas de este mundo. La versión Reina Valera, esta misma porción dice, poned la mira, ¿sí? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Ese es como un francotirador, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Pone la mira y busca el objetivo. ¿Sí? Está buscando continuamente el objetivo y cuando lo encuentra, ¿sí?, hacia ahí va, ¿no? El apóstol Pablo hace mucho énfasis justamente en dónde debe estar nuestra dedicación, dónde debe estar nuestro corazón, dónde debe estar nuestros pensamientos, ¿sí?, y toda nuestra atención. La palabra mira en el original griego es la palabra froneo. Esta palabra froneo nos habla de ejercitar nuestra mente. Y ejercitamos justamente nuestra mente cuando por medio de la práctica adquirimos nosotros conocimiento, ¿sí? Y de esa manera nosotros vamos desarrollando habilidad. Por ejemplo, por medio de ejercitar nuestra mente
En las Escrituras, en la palabra del Señor, tendremos nosotros un corazón dispuesto para apartarnos de todo lo que el Señor aborrece. ¿Sí? Por eso es importante la palabra de Dios. Estaremos preparados para dar defensa del Evangelio. Estaremos habilidosos para dar un consejo sabio a aquel que lo necesite. ¿Sí? Esta práctica depende de cada uno de nosotros y debemos de hacer una disciplina. ¿Sí? De manera continua debemos nosotros estar llenándonos del Señor y desechando todo pensamiento pecaminoso. ¿Batallamos con pensamientos pecaminosos? ¿Sí, no? ¿Amén? ¿Sí? ¿Somos tentados todos los días a hacer lo malo? Sí, la tentación está, ¿no? Dice que Satanás anda al acecho. ¿Buscando a quién? Devorar. Por eso dice, estad pues firmes en la fe, resistiendo toda acechanza de Satanás. Bueno, por eso debemos de estar equipados de la armadura del Señor. ¿Sí? Y eso nos recuerda el Señor, ¿no? Vístanse, ¿no? Pónganse la armadura para poder hacer frente a esa oposición que tenemos día a día. Es una batalla diaria. Hoy vencimos, terminamos el día, decimos gloria al Señor, nos levantamos el otro día y comenzamos. ¿Sí? Ahí en el trabajo, ahí en la escuela, ahí donde nos estamos manejando, ¿no? Ahí continuamente, ¿no? Está al acecho, buscando destruirnos, buscando alejarnos de la presencia del Señor. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios nos instruye a que estemos continuamente renovando el espíritu de nuestra mente, ¿sí? De manera continua. Froneo también nos habla de estar dispuestos. ¿Cuántos están dispuestos a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Mírele al de al lado y dígale, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios? Yo creo que todos, sin duda, ¿verdad? Y eso va a afectar nuestras vidas. Por eso dice, una nueva naturaleza, una nueva vida, una nueva manera de pensar. ¿Sí? Muchas veces me han dicho, vos te lavaron la cabeza, ¿no? Sí, la verdad que sí, le digo. Y tanto me hacía falta, ¿verdad? ¿Sí? Y ese Señor ahí, ¿no? Limpiándonos con su palabra, perfeccionándonos, ¿sí? Perfeccionando la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, esto requiere de responsabilidad, palabra que me gusta mucho, ¿no? Ser responsable. ¿Sí? Requiere de separar un tiempo, por lo menos una vez por semana, para leer las Escrituras. ¿Amén? No, ¿verdad? Todos los días, en cada momento. No se asuste. ¿Sí? Dígale al que está al lado, todos los días. En cada momento, en cada instante. Fíjese lo que dijo la palabra, lo que le dijo el Señor a Josué. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, escuchen, para que guarden y hagan conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y solamente entonces, si guardan, ¿sí? Y hacen, van a prosperar. Y todo les saldrá bien. Dos requisitos, guardar y vivir. Y de eso se trata el Evangelio. Que podamos vivir lo que nosotros predicamos. ¿Sí? Y eso justamente es lo que, de la mejor manera que podamos testificar de Cristo. ¿Sí? Aunque muchos también, lamentablemente, son piedra de tropiezo para otros, ¿no? Porque no dicen él o ella. No, ese es cristiano, ¿no? Entonces dice el Señor, a causa quizás de su mala conducta, de lo que hacen ustedes, mi nombre es blasfemado. ¿Sí? Y qué tremendo, ¿no? Froneo, esta palabra, poner la mira, también nos habla de dirigirnos, ¿sí? Fervientemente hacia una dirección específica. Pregunto. Y justo charlábamos un poquito con el pastor y es una pregunta que está ahí siempre dando vuelta, ¿no? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Sí? ¿Por qué estamos hoy acá? ¿Qué nos mueve?
¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el motor que nos impulsa? ¿Sí? ¿Es Cristo realmente? Porque eso tiene que ser nuestra motivación. ¿Amén? ¿Sí? Vivimos para Cristo, porque dice todo, ¿no? Todo lo que respira. Alabe el nombre del Señor, todo. ¿Sí? Y en un momento dice que toda rodilla se va a doblar, no importa si crean o no crean. Toda rodilla se doblará ante el poder y la majestad de nuestro Dios. ¿Amén? Qué tremendo, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, yo no corro como alguien que no tiene meta, sino él tenía bien claro cuál era su objetivo, ¿no? Imagínense corriendo a alguien que no tiene dirección. Tampoco golpeo como alguien que golpea al aire, ¿verdad? Entonces él sabía cuál era su objetivo, y era cumplir los propósitos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? La palabra dice que nuestra ciudadanía está en los cielos y que acá en la tierra solo estamos de paso. Muchas veces queremos arraigarnos acá en la tierra, ¿no? Y amoldarnos justamente a todas las cosas que acá hay. Y eso ocupa la mayor parte de nuestro tiempo muchas veces, ¿no? Y dejamos al Señor como cosa secundaria muchas veces, ¿sí? Pero la palabra dice que acá solamente estamos de paso. Por eso justamente el mensaje dice recordando las instrucciones. Tenemos instrucciones que recordar para poder llegar así a ese objetivo por el cual cada uno de nosotros, ¿sí?, estamos aquí. ¿Sí? Lo que hemos nacido del Espíritu, dice que buscamos y anhelamos las cosas del Espíritu. Amén. La carne se opone, ¿no? ¿Sí? Quizás por ahí alguno tenía cosas que hacer y está batallando para ir, ¿no?, a congregarse. ¿Sí? Pero qué bendición el poder estar hoy en esta tarde acá, escuchando los consejos del Señor, para poder así tener un corazón humilde, un corazón dispuesto. Si hay algo que debo de corregir, decir, sí, Señor, recibo tu palabra. Necesito trabajar en esta área. ¿Sí? Y por nuestra fuerza vemos que es imposible muchas veces. Entonces necesitamos del Señor. ¿Amén? ¿Necesitamos del Señor o no? Toda nuestra atención, toda nuestra mira debe estar en lo eterno, en lo que trasciende. Las satisfacciones son meramente momentáneas. Y si nos dejamos llevar por la carne, por los deseos, las pasiones que te impulsan a hacer lo malo, ¿no? Dice el apóstol Pablo, hay una ley dentro de mí que queriendo hacer lo bueno, ¿no?, también me impulsa a querer hacer lo malo. ¿Sí? Y vemos esa batalla continua. Pero si nos sometemos a la voluntad de Dios, podremos vencer a la carne y seguir hacia el objetivo. ¿Sí? Nuestra atención debe estar en lo eterno. Amén. Nuestro amor y devoción a Dios debe estar por encima de todas las cosas. El Señor dijo que este era el principal mandamiento: amarlo por sobre todas las cosas. Amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y también con todas nuestras fuerzas. Amén. ¿Sí? Y ahí viene como resultado, dice, el que me ama, dice, obedecerá mis palabras. Y en esto conocemos lo que aman a Dios, ¿no? Y ahí se diferencian. Y conocemos a las personas por los frutos, por la conducta. ¿Sí? Entonces el Señor nos comienza a dar las claves, ¿no? Ahí todo el panorama, cómo podemos nosotros aprender a diferenciar aquellos que aman, guardan, obedecen su palabra, su ley, y meditan en ella de día y de noche, porque es un trabajo continuo. De esa manera nos perfeccionamos, de esa manera nos purificamos día a día por medio de su palabra. Amén. También froneo, esta palabra, poner la mira, se refiere a la obediencia, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo, pongan la mira en las cosas de arriba. Y esto nos habla que con diligencia justamente debemos estar ocupándonos de permanecer en su palabra, meditando en todo tiempo, no una vez a la semana, no los miércoles, ¿no? Nosotros tenemos reunión los miércoles, los viernes, y no ese día nomás abrir la Biblia y comenzar a leer, ¿no? No, dice en todo tiempo. Y tenemos un trabajo, los que somos papá, un trabajo sacerdotal que es instruir
a nuestros hijos en la palabra del Señor. ¿Sí? No dejarle, ¿no?, para el sábado o el domingo en la escuelita, sino ese es el trabajo que tenemos cada uno de nosotros. ¿Sí? Instruir a nuestros hijos. Eso se ve el resultado a futuro, ¿verdad? Dice, ¿por qué es rebelde o por qué no me hace caso? Empiezan después a cosechar lo que quizás en su momento no se pudo corregir o no se pudo enderezar, ¿verdad? Y por eso justamente es primordial, sumamente necesario prestar atención a la voz de Dios, a sus instrucciones. Por eso justamente debemos de meditar, recordar todo lo que el Señor nos manda hacer, ¿sí? Debemos de presentarnos día a día con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, nuestro corazón como un sacrificio, ¿sí?, en espíritu y en verdad, ¿sí? Esa es la adoración que cantábamos nosotros también, que le agrada al Señor, ¿sí? Y debemos justamente caminar como Cristo. Ese es el desafío de cada uno de nosotros. Caminar como Cristo. Nuestra vida debe reflejar el Evangelio, ¿sí?, para que justamente los que no tienen a Cristo puedan ser convencidos por el comportamiento de cada uno de nosotros. Muchas veces ni siquiera hace falta, hasta llegado el momento, ¿verdad?, hablar. Porque dice, qué lindo verte, te veo bien, te veo feliz, contento, ¿qué te pasa? Y ahí es la oportunidad, ¿no? Es que Cristo transformó mi vida, ¿sí? Y cada día quiero agradarle a Él, ¿sí? Y por eso hago morir a la carne, a los apetitos que continuamente me quieren apartar de la voluntad de Dios, a esos apetitos que luego de complacerlo traen vergüenza, ¿sí? Ese es el saldo del pecado, vergüenza y destrucción, ¿sí? Eso es lo que tiene para ofrecer Satanás, vergüenza y destrucción. Pero nosotros somos de Cristo. El Señor tiene cosas tremendas preparadas para cada uno de nosotros. Lo que creen y obedecen, le dijo a Josué, ¿no? ¿Sí? Permanece, y no solamente permanece en conocimiento, sino obedece mi palabra. Vive mi palabra, ¿sí? Entonces, lo que el apóstol Pablo dice es que si realmente hemos renacido a una nueva vida, vivamos como a Dios le agrada, ¿sí?, viviendo y atesorando su palabra en cada uno de nuestros corazones. El apóstol Pablo justamente le instruye a los colosenses y dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Otra versión dice, no se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo, ¿sí? Porque es ahí, ¿no?, cuando somos tentados que la palabra viene, ¿no?, y nos guarda. Es ahí cuando estamos desanimados que viene y por medio de sus promesas nos hace levantar, renueva las fuerzas de nuestras vidas. ¿Amén? ¿Sí? Qué hermoso, ¿no? Y qué paciencia nos tiene el Señor a cada uno de nosotros. La palabra de Dios es vida y permanece para siempre. Por eso debemos de recordarla. El salmista dijo, oh Dios, para siempre permanece tu palabra en los cielos. Cielos y tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Entonces es importante, ¿no?, meditar en todo tiempo, ¿sí?, porque ellas guiarán nuestra vida, guiarán nuestro corazón. Tenemos tal advertencia contra nuestro corazón. Y cada uno de nosotros, no importa la cantidad de años que llevemos, tenemos una advertencia, es vigilar nuestros pensamientos, vigilar nuestras acciones, vigilar todo lo que nosotros hacemos, que sea en el marco de la voluntad de Dios. Ahora, volviendo un poquito a nuestro texto base, dice el apóstol Pablo, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios, y no piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo, y ahora por medio de Cristo, Dios le ha dado vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. ¿Cuántos queremos estar con el Señor? Amén. Todos, ¿no? Es nuestro anhelo, ¿sí? Todos, cada uno de nosotros que hemos decidido justamente seguir a Cristo, hemos renunciado a nuestra antigua manera de vivir. Amén.
hemos renunciado a nuestra antigua manera de vivir. Ya no vivimos conforme a nuestros deseos, ¿sí? Ni tampoco somos guiados por ellos. Hemos crucificado nuestras pasiones, esas pasiones desordenadas, ¿sí? Ese corazón que late, ¿no? Que quiere desviarte de tu familia, ¿sí? Ese corazón que te dice, agarra eso, no importa, nadie te está viendo, ¿verdad? Ahí continuamente te quiere arrastrar. Comenzamos a ordenar todo eso y comenzamos a tener en claro la justicia de Dios, la verdad de Dios. Y el Señor nos dice, sean santos porque yo soy santo, ¿sí? ¿Hemos crucificado nuestra antigua manera de vivir? Bueno, ¿hemos crucificado nuestra antigua manera de vivir? Amén, ¿sí? Es un trabajo que lo hacemos de manera diaria, es un trabajo constante, ¿sí? Ahora hay una consecuencia. Dice la palabra que cuando nosotros pasamos a una nueva vida, terminamos muriendo para el mundo. Ese es el resultado. Terminamos muriendo para el mundo. Ya no corremos hacia donde va la mayoría, hacia donde el desenfreno, hacia la inmoralidad. Ya no vamos tras esas cosas, ¿no? Que quizás en otro tiempo eran parte de nuestra vida. Ahora estamos revestidos de un nuevo hombre, dice la palabra, ¿sí? Y quizás en este cambio, en esta transformación de nuestras vidas, muchas de las personas que nos rodean se terminen sorprendiendo. Va a decir, güey, yo le conozco, ¿eh? Lo que el Señor, muchos se pueden gozar, dice, güey, gloria a Dios por lo que hizo en tu vida. Mi corazón se alegra de donde el Señor te sacó, ¿sí? Te sacó del alcohol, te sacó de las mujeres, te sacó de los vicios, te sacó, ¿sí? Aquellos que quizás no conocían, ¿no? Pero otros quizás puedan agredir, ¿no? Decir, ahora, ¿qué te venís a hacer, no? Yo te conozco bien quién era vos. Pero dice la palabra del Señor que ahora somos nuevas personas, nuevas criaturas en Él, ¿sí? Entonces todo eso es parte de nuestro caminar al Señor. Porque a veces suele pasar, ¿no? Que por agradar a las personas terminamos cediendo, ¿sí? Y haciendo muchas veces lo mismo que ellos hacen. Pero el Señor dice, es preferible agradar a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Y yo voy a ser santo en toda mi manera de vivir, ¿sí? No solamente en el trabajo, no solamente en la iglesia, en mi casa, en donde vaya, ¿sí? Voy a apartarme de todo lo que el Señor aborrece, ¿sí? Todo, dice el Señor, lo quiero todo de cada uno de ustedes, ¿sí? Ahora, de manera anticipada, el Señor nos dice que esto es parte de nuestra vivencia. Dice, no es de extrañarse, dice el apóstol Pedro, que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Primera de Pedro 4:4, la traducción sencilla, ¿sí? Ahora ya ustedes no corren igual que ellos, y muchos se sorprenden justamente, ¿no? Y por eso los terminan calumniando, ¿sí? Ahí va el cristiano, mirá, te dicen, ¿no? O de repente llegamos al trabajo y corren todos, ¿no? Y empiezan, claro, ya no podemos compartir, ¿no? O cuidado, mirá que ahí está, ¿sí? El cristiano, ¿no? Y comenzamos, ¿no? Y debemos de estar preparados nosotros, debemos de santificarnos cada día para que ellos puedan ver una diferencia en nuestra manera de vivir, reflejar el carácter de Cristo, ¿sí? Por eso debemos de recordar cada instante la palabra del Señor. Debemos de recordar todas las instrucciones del Señor, todo lo que el Señor nos dice que debemos de hacer. ¿Amén? Porque el Señor dice, muchos son oidores, pero no. Muchos son oidores y dicen, sí, pero no. Y ha sido parte de los primeros pasos también, ¿no? Pero cada vez vamos comprometiéndonos más con el Señor. Amén. Por ese motivo, justamente, porque seguimos a Cristo, buscan de todas maneras desacreditarnos, ¿sí? Y hasta incluso muchas veces nos maldicen. Pero aun cuando nos maldicen, debemos nosotros de bendecir. Amén. Qué diferencia, ¿verdad? Antes nos decían algo y
vos también, ¿no? ¿Sí? Y empezábamos a decir, quién sabe, ¿no? Hoy, dice el Señor, cuando los maldigan, bendigan. Y comienza a cambiar toda nuestra manera de vivir. ¿Sí? Comenzamos a santificarnos. Y el Señor comienza a obrar en aquellos que tienen un corazón dispuesto. ¿Sí? Ahora es nuestro Señor Jesucristo quien nos da esa nueva vida. Nos ha hecho renacer ahora a una esperanza viva. ¿Sí? Pero aunque hemos nacido a una esperanza nueva, a una nueva vida, ¿cuántos sabemos que todavía estamos en un proceso? ¿Amén? Estamos en un proceso. Cada uno de nosotros. ¿Sí? Todavía hay cosas en nuestras vidas que debemos de cambiar. Y por eso justamente les llevo a cada uno de ustedes en el amor del Señor, primeramente yo, ¿no?, a recordar la palabra del Señor, ¿no? Yo le voy a hacer una pregunta y quiero que sea sincero. Sincera. ¿Sí? ¿Cuántos reconocen de que tienen áreas en su vida que deben ser transformadas? Todos, ¿verdad? Todos. Todos tenemos áreas en nuestra vida que debemos ser transformadas. ¿Sí? Todos tenemos algo que cambiar. Ahora, para que sigamos en ese proceso de transformación tenemos dos factores importantes. Y es justamente nuestra disposición, seguida de la ayuda de nuestro Señor. ¿Sí? Si estamos dispuestos a cambiar, podemos estar seguros que el Señor nos ayudará. Dice la Escritura que el que comenzó la buena obra en cada uno de ustedes la irá perfeccionando día tras día. ¿Sí? No importa cuánto tiempo llevemos, el Señor sigue obrando, sigue transformando, sigue perfeccionando aquello que comenzó en cada uno de nosotros, ¿no? Siempre tendremos algo que cambiar. ¿Sí? Puede que nos falte un poquito trabajar en nuestro carácter. ¿Amén? ¿Sí? Dice que hierro con hierro se abusa, ¿no? Y nosotros hombres con hombres, ¿no? Y por más que estamos dentro de la iglesia muchas veces, por ahí el hermano tiene una actitud y me enojo, ¿no? ¿Sí? Y muestro el carácter todavía que falta dominar, ¿sí? Y bueno, y quizás tengamos diferentes cuestiones que ser transformados. ¿Sí? Lo más importante es que nosotros tengamos un corazón dispuesto. ¿Sí? Si somos sencillos y humildes de corazón, el Señor nos irá perfeccionando día a día. ¿Sí? Y muchas veces el Señor usa la vida de nuestra familia, nuestras esposas, los esposos, los hijos. ¿Sí? Cuando nosotros pasamos un tiempo en familia, cada tanto tenemos una práctica ahí, ¿no? Y es justamente de examinarnos, de evaluarnos los unos a los otros. ¿Sí? Y yo le digo a mi esposa, ¿qué ves en mí que tenga que cambiar o dejar? ¿Sí? Perfeccionar, trabajar. Y ahí, ¿no?, comenzamos a decirnos y para empezar a perfeccionarnos, ¿no? Decir, Señor, gracias. Señor, que pueda trabajar en esta área. ¿Sí? Y también, ¿no?, hacemos parte de nuestros hijos. ¿Qué ven de papá? ¿Qué ven de mamá? Y bueno, ¿sí? Y dice que todo esto ayuda para bien. ¿Sí? Cuando hay un corazón dispuesto a seguir creciendo, ¿sí?, y ser una familia que tiene la presencia del Señor. ¿Sí? Que no solamente es oidora, sino lleva a la práctica toda la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Es difícil? ¿Es difícil hacer morir la carne? ¿Es difícil que nos digan las verdades que nos tienen que decir muchas veces? Sí, papá, mira, tu manera de hablar no es correcta. ¿Sí? Papá, mira que subís mucho el tono. ¿Sí? O sos medio gritón. O muy mandón. ¿Sí? O la mamá, ¿no? Mamá, me gritás y se escucha de la esquina. ¿Sí? Escuchan todos los vecinos cuando me llamás, cuando me levantás para ir a la escuela. ¿Sí? Entonces, claro, el Señor tiene que trabajar en nosotros, ¿no? Y qué mejores que ellos que nos rodean y nos ayudan también a ir cambiando. Pero todo va a depender del eje, ¿no? Un corazón dispuesto. ¿Sí? Y ahí se verá si somos orgullosos, si estaremos dispuestos a recibir justamente, a ser ayudados, que nos guíen, ¿sí?, que nos ayuden justamente, ¿no? Y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso poder aplicar día a día la palabra de Dios. ¿Sí? Y decir, Señor, reconozco que esta área me falta.
Y sé que muchas veces por mis fuerzas yo no puedo. Necesito de tu ayuda. Amén. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay un montón de cosas atrás, ¿no? Detrás de ese versículo. Entonces es recíproco esto, ¿no? Y también puede pasar aquí en la iglesia. ¿Sí? Hermano, baja un poquito el volumen. Ay, ¿quién sos vos, no? Para decirme. Está muy fuerte tu guitarra, no. ¿Sí? O le erró por ahí, ¿no? El platillazo y ya le miró el hermano. Claro. Son todas actitudes que debemos de ir corrigiendo, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que todos tenemos un poquito que cambiar. Y ahí nos damos cuenta que necesitamos todo el día que la palabra sea fresca en nuestras mentes. Meditando, dice, en todo tiempo. ¿Sí? Y ahí va siendo el Señor de nosotros un varón perfecto, una mujer perfecta, una familia ejemplar, hijos bajo la autoridad de su padre, en sujeción. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Pero todo eso lleva un trabajo. ¿Sí? Por eso es recordando las instrucciones que el Señor nos dijo. ¿Sí? Hijos, obedezcan a sus padres, porque esa es la voluntad de Dios. Pero también dice, Padre, no exasperen a sus hijos. Esposos, amen a... ¿Cómo es el amor? ¿Se acuerdan? Sufrido, benigno, todo lo puede, todo lo espera, no se irrita, dice, ¿no? No se enoja fácilmente. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces todo ese carácter debemos de forjar en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y es la palabra del Señor, y ante la palabra del Señor no podemos enojarnos, ¿verdad? Decir gracias, Señor, por tu palabra. ¿Sí? Porque tus propósitos son buenos para mi vida. ¿Sí? Mientras esperamos nosotros la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos lo están esperando? Esa es la esperanza bienaventurada, ¿no? He aquí, vengo pronto, dice el Señor. ¿Cuánto podemos decir, ven, Señor Jesús? ¿Sí? Ven, Señor Jesús. El Señor viene en cualquier momento. Por eso justamente al principio les preguntaba, si hoy, dentro de una hora, ¿sí?, el Señor nos llamara a cuenta, ¿no? Si nosotros supiéramos, ¿verdad? ¿Qué haríamos, no? Ay, el Señor dice en su palabra que si yo no perdono, Él tampoco me perdonará a mí. A ver con quién tengo que arreglar cuentas, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es viviendo en la voluntad de Dios, no en la de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. Pero cuando tenemos un corazón dispuesto, buscamos arreglar las cosas. Buscamos estar en paz con Dios y ser hallados, como dice la Escritura, irreprensible. ¿Sí? Que aquel día no tengamos nada de que no podamos avergonzar. Y tenemos ahí el pecado oculto, ¿no? Bajo la alfombra. ¿Sí? Ese rencor, esa ira, el hermano aquel no le puedo ni ver, ¿no? O la hermana aquella, tampoco la soporto, ¿no? Y comenzamos nosotros a poder tener esa actitud. Y ahí es donde se empieza a trabajar, hombre con hombre. ¿Sí? Comenzamos a perfeccionarnos. ¿Sí? ¿Cuántas veces debo de perdonar a aquel hombre que peca contra mí? Dijo, ¿no? A mi hermano. ¿Cuánto? ¿2 veces? ¿No? Siempre, dice, ¿no? Siempre debemos de perfeccionar. Esa es la voluntad del Señor. Entonces, mientras esperamos nosotros esta bienaventuranza, ¿sí?, la venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos de santificarnos, dice la palabra del Señor, ¿no? Efesios 4, del 22 al 24, la traducción NTV dice, es el apóstol Pablo quien habla, y dice, desháganse de su vieja naturaleza, esta naturaleza pecaminosa, que forma parte de nuestra antigua manera de vivir, que está corrompida, dice, por la sensualidad y el engaño. ¿Sí? En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. ¿Quién renueva los pensamientos que tenemos? El Espíritu de Dios. Y no solo los pensamientos, dice las actitudes. Versículo 24 dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo.
Pónganse la nueva naturaleza. ¿Sí? Esta nueva naturaleza es creada para ser a la semejanza de Dios, quien es Él verdaderamente justo y santo. ¿Sí? Por eso lo que somos hijos de Dios debemos de vivir en la justicia, como así también en la santidad. ¿Sí? La traducción Reina Valera dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense completamente del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El apóstol Pablo justamente nos habla de despojarnos. Y ese despojo es completo de esa antigua manera que vivíamos nosotros, ¿no? La palabra despojar es un poquito difícil de pronunciar en el griego, pero hace referencia justamente a poner lejos. A poner lejos esa manera que nosotros vivíamos antes, que la tengamos lejos, ¿no? Habla de separarnos completamente, habla de alejarnos de esos pensamientos que teníamos, de esas actitudes que teníamos, habla de alejarnos completamente, habla de dejar atrás, que forme parte del pasado. ¿Cuántas veces pasa, no? En los conflictos matrimoniales y hasta que explotan, ¿no? La última gota que rebalsa. Pero ¿te acordás de lo que vos me hiciste? Y empieza a taca. ¿Sí? Mirá que yo no me olvido. Empieza, ¿no? Una de las características del amor, ¿cuál es? Se olvida, ¿no? De todas esas cosas. No trae a mente, no trae a recuerdo. Quedó sepultado. ¿Amén? Somos nosotros que vamos al pasado y traemos esas cosas al presente. Y dicen, no, porque a mí me pasó esto, vos eras así, por eso yo soy así. Y bueno, significa eso que no perdonamos. ¿Sí? Y que todavía está en el corazón. Pero cuando nosotros perdonamos, dice que nos olvidamos. Si el Señor dice nos perdona a cada uno de nosotros, ¿por qué nosotros no perdonar a los demás? ¿Amén? ¿Sí? ¿Y el Señor se acuerda o se olvida? Dice que Él lo sepulta en el fondo de Él y dice que nunca más Él se acuerda. Qué diferente a nosotros, ¿verdad? Pero dice, sean como Cristo, seamos como Él. Perdonemos, pero de verdad. Amemos, pero amemos de verdad. Y ese es el desafío que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Para ser un verdadero adorador, ¿sí? Entonces la instrucción justamente de despojar nos habla justamente de dejar atrás, alejarnos por completo, desechando de nuestras vidas las malas costumbres que traíamos nosotros, desechando de nuestras vidas los vicios, los malos hábitos como ser gritos, como ser malas palabras. Debemos dejar atrás las malas compañías. Dice el proverbio que las malas compañías terminan corrompiendo. ¿Sí? Es como hay una manzana que está podrida en medio de un cajón, ¿no? Termina corrompiendo a toda la que está a su alrededor. ¿Para qué te vas a ir a la iglesia? Vamos, que tengo un asado, ¿no? Y en ese asado comienza la música ahí, ¿sí? Y ya comienza acá con el piecito, y después ya comienza la piernita a moverse, y después ya termina, ¿sí? Entregándose justamente a lo que era parte ya de nuestra vida. Por eso dice, sean santos en toda su manera de... En toda. ¿Somos desafiados todos o no? Y todos estamos trabajando día a día para agradar al Señor, ¿no? ¿Sí? Todo eso termina corrompiendo nuestras vidas. Se refiere a que dejemos, que abandonemos, que desechemos por completo toda conducta indecente, toda clase de inmoralidad, toda clase de inmoralidad. Eso ya no tiene que formar parte de nuestras vidas. Ni mucho menos tenemos que estar cantando cosas que van en contra de la justicia y de la verdad de Dios. ¿Sí? Y lo podemos hacer con una sencilla canción, ¿verdad? Nos invitaron hace poquito a un casamiento y estábamos allí en la mesa y una persona que nos conocía estaba ahí al lado de nosotros y me observaba. Yo sentía que me estaba observando hasta que no aguantó más, ¿no? Y me dijo, ¿te sentís incómodo, no? Yo le digo, él se arrima porque estaba la música fuerte. Y les digo, ¿a vos te gustaría que tu esposa te engañe? No. Bueno, eso es lo que estás cantando, le digo. ¿Sí?
Estaban justamente la canción de Rodrigo, esta que dice, te irás con... Bueno, ustedes saben, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que está diciendo, hey, 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 aprobando. ¿Sí? Algo que Dios completamente aborrece. Sean santos en toda su manera de vivir. Digo, si vos analizás un poquito de la letra, te vas a dar cuenta que no es que estoy molesto, sino no comparto, vengo a compartir un ratito, pero cuando apagan las luces, empiezan las luces de color y se empiezan a transformar todos, ya no es mi lugar, ¿verdad? ¿Sí? Ahí comienza Transformer, ¿sí? Y esa no debe ser parte de nuestra manera de vivir. Nosotros somos llamados a alumbrar. ¿Amén? Dígale al lado, tenés que ser luz. Pero mirale de vuelta y decirle, de verdad. De verdad. Sí, tenemos que alumbrar, tenemos que reflejar el carácter de Cristo y eso es un gran desafío. Es un trabajo diario. Amén. Qué tremendo es el Señor, ¿no? Qué bueno que es el Señor. ¿Le da un aplauso al Señor? Amén. El Señor quiere un pueblo santo. ¿Sí? Quiere que nuestros vestidos estén limpios. ¿Sí? Imagínense, ¿no? Las mujeres que son bastante coquetas, que se imaginan un vestido blanco y se van para cenar con su esposo. Y de repente se le cayó el... ¿Cómo se llama el que se usa? ¿El rímel? Lápiz labial, ¿no? Y es ese rojo vivo, ¿no? Y su vestido es blanco y cae y le hace una raya. Qué tremendo, ¿no? Va así, ¿con qué lo limpio? Y le hace así, se va a hacer más grande, ¿eh? ¿Sí? Y muchas veces queremos justificarnos a nosotros mismos, pero persistimos más en el pecado, ¿sí? Y seguimos dando vuelta en la misma situación. Cámbiense, dice, ¿no? Revístanse de la nueva naturaleza. Ustedes no tienen que ver con nada de este mundo. Antes estaban sumergidos en el pecado, todos y cada uno de nosotros. Y nos deleitábamos en el pecado. Me acuerdo que en un tiempo, siempre el Señor, ¿no? Dando oportunidades, por eso justamente glorificamos recién al Señor. Y decimos, Señor, gracias. Gracias por tu bondad y misericordia. Pero en un tiempo también éramos rebeldes, ¿no? Y me acuerdo que había la disposición de una familia, tenía camioneta y todo, y venía y nos quería llevar a la iglesia. Y yo rápido le decía a los chicos. ¿Sí? Y esa es la actitud muchas veces de nosotros, ¿no? Escapamos, huimos, ¿sí? Para no acercarnos a la luz y que nuestras obras queden expuestas. ¿Sí? Pero el que ama al Señor dice que se acerca a la luz, ¿para qué? Para que cada día pueda perfeccionarse y decir, Señor, ¿qué más? ¿Qué más pedí de mí, Señor? ¿Sí? Ese es el Evangelio, amada iglesia. Vivir la palabra. ¿Sí? Muchas veces pensamos en la teología, en la profundidad, en muchas cosas, ¿no? Pero dice la palabra, si no entienden las cosas más sencillas y no aplican las cosas más sencillas, ¿cómo ir a las cosas más profundas, no? Y eso es lo que quiere el Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Esta palabra viciado en el original es con F, empieza, es medio difícil también, pero es deseiro. Suena como un poquito brasilero, pero en realidad es griego. ¿Sí? Esta palabra viciado hace referencia justamente a un agotamiento que lleva a un estado de secarse. Ahora algo que está seco, supongamos, arrancamos un gajo, ¿no? De un arbolito y lo ponemos ahí. ¿Para qué servirá eso seco? Para nada, ¿verdad? No sirve para nada. ¿Y se acuerdan que el Señor dijo algo claro y sencillo? Dijo, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Es arrojado justamente al fuego porque está carente de frutos. ¿Sí? ¿Y qué fue ir a un árbol frutal y decir, no tiene nada? ¿Sí? Ahora que bueno es ir y comer y sacar ese fruto bien jugoso y decir, qué rico. ¿Sí?
o a que tenga frutos malos y que refleje su comportamiento. Diga, qué agrio, ¿no? O qué agria esa persona, ¿no? Sí. Que es completamente desagradable incluso estar con esa persona. ¿Le ha pasado alguna vez? No, yo no me voy porque te atiende todo mal, ¿sí? Bueno, y qué feo, ¿no? Todo eso, no hallar nada de ese amor que solamente Dios nos puede dar. ¿Amén? Todo árbol que no dé fruto será cortado. Esa es la advertencia. Y qué bueno recordar en esta noche la advertencia. ¿Sí? Y preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son los frutos, Señor, que tú vienes a buscar de cada uno de nosotros, ¿no? Un hombre que está viciado justamente conforme a los apetitos de la carne no va a poder dar frutos, por más que se esfuerce. Un hombre que es impulsado y guiado por los apetitos de la carne no va a dar fruto. ¿Sí? No va a dar fruto. Viciados también significa consumirse. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos por no querer abandonar su vida pecaminosa se están consumiendo a sí mismos? Significa consumirse, viciado, conforme a los deseos de la carne. ¿Cuánto por estar viciados y dar rienda suelta a la carne se están consumiendo? Se están, vimos anteriormente, secando, ¿sí? A causa justamente de seguir y permanecer en el pecado, ¿sí? Y no solamente uno se consume a sí mismo, también comienza a consumir a su propia familia, ¿sí? Se están secando, se están arruinando a sí mismos y hace sufrir, llevan al sufrimiento a los que ellos dicen que aman mucho. Porque le preguntamos, ¿no amas a tu esposa? Claro, te dice. ¿Amas a tus hijos? Claro. Pero no abandona el pecado, ¿no? Entonces dice, si nosotros no podemos amar ni siquiera a las personas que vemos, ¿no? A nuestro prójimo cercano, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, que no lo vemos? ¿Sí? Tengo una actitud completamente egoísta, busco satisfacer mis propios deseos. Por eso el Señor dice, límpiense de eso, eso no tiene nada que ver con ustedes, ¿sí? Abrazar el pecado, lo único que te va a llevar es justamente a perderlo todo, y con consecuencias terribles. Dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Por eso el Señor manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y nos debemos de poner a cuenta todos los días con el Señor. Porque todavía hay tiempo, ¿verdad? ¿Sí? A veces me pregunta mi compañero, ¿cómo estás, Maxi? Yo le digo, así nomás le digo, bendecido, puedo respirar. ¿Sí? Las misericordias del Señor son nuevas en esta mañana. Estoy en pie, ¿sí? Con gozo y gratitud del Señor por todo lo que ha hecho en mi vida. Dijo el salmista, no te olvides de ninguno de sus beneficios, de ninguno, de lo bueno que ha sido, ¿sí? De tal manera nos amó, entregó todo. ¿Podemos decir que estamos entregando toda nuestra vida al servicio del Señor? Y no hablamos de tocar la guitarra, predicar, no, de estar continuamente sirviéndole, de Señor, decir, Señor, mi vida, yo y mi casa, como dijo Josué, ¿no? Te serviremos, Señor. Honraremos tu palabra y tu palabra gobernará nuestras vidas. Tu palabra va a dirigir mi manera de pensar. No es ya, no, a mí me parece que no es tan así, ¿eh? No. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice esto, me sujeto a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es mi autoridad máxima, ¿verdad? ¿Sí? Es la que gobierna nuestros corazones. Entonces, hoy tenemos tiempo, amada iglesia, de ponernos a cuenta con el Señor. Por eso dijimos, no, todos tenemos cosas que cambiar y ponernos a trabajar un poquito y ir ajustando. Así como cuando la guitarra está desafinada, vieron que empieza el que va a tocar, a estirar la cuerda, a ponerlo en armonía, como decía el pastor, armonía. Y todos debemos de estar en la congregación en un mismo sentir, con un mismo espíritu. Amén. Conectados al Señor, adorando y clamando al que es el más importante de nuestra vida y el más importante de esta reunión, que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos de confesar nuestros pecados y apartarnos para poder hallar gracia ante los ojos del Señor.
Encubrir los pecados y querer vivir como si fuese que no pasa nada, tratando de poner una imagen delante de la cual yo no soy, ¿sí? También afecta nuestra vida. Porque nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Nos engañamos a nosotros mismos. Afecta nuestra vida, afecta nuestra comunión con el Señor, y si queremos ser bendecidos y prosperados en todo lo que hagamos, debemos simplemente ser obedientes. Hubo alguien que encubrió su pecado, y por eso el rey David justamente dijo: dichoso aquel a quien se le perdonen sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y cuyo espíritu, en su espíritu no hay engaño. Y dice el rey David: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Finalmente te confesé todos mis pecados y no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste, y toda mi culpa desapareció. Qué tremendo es el Señor, amén. ¿Sí? Nos ha perdonado todas nuestras maldades, nuestras iniquidades, y por qué querer volver atrás. ¿Sí? Y justamente este viciado, ¿no? Vimos nosotros el concepto de ir secándose. ¿Sí? Y justamente dice: mis huesos se iban secando, debilitando. ¿Sí? Solo nosotros podemos y vamos a experimentar justamente la paz verdadera cuando estemos a cuentas con el Señor. De esa manera vamos a poder vivir confiado, con paz y con gozo en nuestros corazones. Amén. Y si nosotros no queremos hacer justamente de los desentendidos muchas veces, porque miramos lejos, ¿no? ¿Sí? Dice la palabra: te haré entender y te enseñaré qué camino debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmo 32. Qué hermosa la palabra del Señor, ¿verdad? Qué hermosa. ¿Sí? Amada iglesia, el Señor trata con la desobediencia. Y por eso nos lleva justamente a meditar en esta tarde-noche a cada uno de nosotros, ¿no? Porque todos debemos de evaluarnos. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: examínense para ver si están... ¿Dónde? ¿En la plaza? ¿No? En la fe, ¿verdad? Examínense para ver si están en la fe, si están viviendo la voluntad de Dios o no. ¿Sí? Entonces tenemos que morir a nuestra antigua naturaleza. Esta palabra viciado también hace referencia a algo muy interesante: a la depravación. ¿Sí? Entonces cuando una persona es guiada por sus malos deseos, se termina secando, termina arruinando su vida, la vida de los que lo rodean, incluso puede llegar al punto de depravarse moralmente. Qué tremendo, ¿no? Y qué triste es ver justamente a muchos, ¿no?, en esta situación, corrompidos, ¿sí?, y rumbo hacia una eternidad sin Cristo. Pero el Señor no quiere ese para nosotros, ¿verdad? Por eso justamente hablamos siempre de la disposición de nuestro corazón. Depende de cada uno de nosotros. Como yo siempre le digo a la congregación, ¿sí?, nosotros vamos al cine, está la boletería, sacamos para ver qué película queremos mirar, ¿no? Y conforme al boletito nos dicen en qué sala vamos a entrar. ¿Sí? Es acá donde nosotros obtenemos el boletito para la eternidad, ¿no? ¿Amén o no? Amén. Es acá. Conforme, dice, sean sus obras, el Señor retribuirá. Dará a cada uno según sean sus obras. Si han obrado para la justicia de Dios, entonces el Señor dirá: buen siervo fiel al gozo de tu Señor. Y si hemos vivido ahí trampeando, el Señor dice: no te conozco.
no has tenido intimidad conmigo, o sea, no te conozco, ¿quién sos? Ah, no, pero yo, Señor, iba a la iglesia y me sentaba ahí. No te conozco. Por eso dice la palabra, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, no he hecho milagros, prodigios, señales, y empieza todo. Mas yo le diré, apartado de mí, hacedores de maldad. La maldad nunca, ¿sí? Y vivir en una vida de pecado nunca traerá, ¿sí?, algo bueno a nosotros, nada más que tristezas y dolores. Amén. Qué triste, ¿no? Pero hoy tenemos esa esperanza bienaventurada, que si nosotros decidimos, ¿no?, recapacitar y volvernos al Señor cada día, el Señor es amplio en perdonar, ¿sí? Recordemos esta palabra, dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos, santos, pero santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Cada uno de nosotros, si pretendemos, ¿no?, o buscaríamos por nuestra propia fuerza tratar de cambiar, ¿sí?, nuestra vida, sería imposible. ¿Amén? Sería imposible. Y yo lo he hecho por mucho tiempo. Si no, pregúntenle a mi esposa. Por mucho tiempo he querido cambiar por mi propia fuerza, ¿sí? Y con nuestras fuerzas no vamos a cambiar. Ni nuestras actitudes, ni tampoco nuestra manera de pensar, ¿sí? El poder está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas, de cambiar nuestras vidas, ¿sí?, de cambiar nuestras malas actitudes. Y solamente lo podremos hacer con la ayuda de nuestro Señor, ¿sí? ¿Cuánto le decimos, Señor, ayúdame? Ayúdame, Señor. ¿Sí? Que el Señor nos ayude, amada iglesia, a cada uno de nosotros, ¿sí?, a poder agradarle cada día, a vivir en su voluntad. Y sin duda, si hay un corazón dispuesto, el Señor nos ayudará, ¿sí? Pero cada uno de nosotros debe poner su parte, ¿sí?, su disposición. ¿Quiere ser transformado? Venga. ¿Sí? Vemos continuamente las advertencias, ¿eh? No dejen de congregarse, ¿no?, dice la Escritura, sino vengan, porque ahí es donde crecemos nosotros. Separados de mí, dice el Señor, nada pueden. Pero si estamos apegados al cuerpo, estamos recibiendo palabra, amonestación, exhortación, ¿sí?, palabras de consuelo, de ánimo, y eso es lo que nos anima, nos levanta cada día para continuar, ¿sí? Y los días están cerca. Cristo viene. ¿Amén? ¿Lo creen? ¿Sí? Debemos estar dispuestos justamente a abandonar, crucificando nuestra antigua naturaleza, viviendo conforme a la voluntad de Dios y no siguiendo justamente el modelo de este mundo. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Roma, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar, así podrán entender y aceptar. Qué importante, ¿no? Entender y aceptar. Muchos dicen, sí, la palabra dice, pero no terminan aceptando, ¿sí? O directamente algunos no aceptan. Tenés que casarte. ¿Cuál es la necesidad? Es un papelito, dicen, ¿no? Debemos de entender y aceptar. El Señor quiere que seamos santos. ¿Amén? Entonces dice la Escritura, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a nosotros. ¿Amén? No, nada tiene que ver con lo que nos gusta a nosotros. Agradable a Él, ¿sí? Por eso nuestra vida debe ser, cada día que nos presentamos, Señor, como un olor fragante, un sacrificio vivo, santo, agradable, perfecto. Que si van a traer la ofrenda a poner, dice el Señor, no lo hagas si tenés algún problema con tu hermano. Lo que más me interesa a mí es que estén en paz y que arreglen sus diferencias y después sí. ¿Sí? Mío es el oro, mío es la plata. ¿Sí? La actitud del corazón está viendo al Señor continuamente. ¿Sí? Así podrán entender, aceptar lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Romanos 12:2, lo que están tomando nota. Es interesante lo que nos dice el Señor, ¿sí? Esta palabra amoldar significa vivir de la misma manera que vive
la gente que no conoce a Dios. ¿Estamos viviendo como la gente que no conoce a Dios? ¿Tenemos la misma conducta? ¿El mismo comportamiento quizás? ¿Sí? Significa seguir el mismo patrón, el mismo modelo. Y ahí va con el chiste verde tu compañera, ¿no? Pues, gozando ahí, prendiéndote en lo mismo que está haciendo. ¿Sí? Cuando eso no debiera ser parte de nosotros, y mucho menos aprobarlo, ¿no? Porque el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. ¿Sí? Por eso es importante que recordemos qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Sí? Muchas veces familias cristianas están estancadas porque se han adaptado a este mundo. Viven de igual manera que los que no conocen a Dios. Por eso el Señor nos dice justamente en esta tarde, dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Solo de esa manera, si se entregan y se someten a la voluntad de Dios, podrán entender y aceptar lo que es bueno para nosotros, ¿no? Porque ese es el propósito del Señor. Y es perfecto. Lo que el Señor hace es perfecto, amén. Aunque muchas veces no entendamos por el proceso que nos toque pasar, pero lo que está haciendo el Señor es perfecto, ¿sí? Y es agradable. Y muchas veces nosotros nos resistimos justamente y no dejamos que el Señor tome el control de nuestras vidas. ¿Sí? No dejamos que tome el control de nuestras vidas. Dice la Escritura, dejen que Dios transforme sus vidas. Ese es el propósito. Dejarnos, entregarnos, someternos, decir, Señor, heme aquí. ¿Sí? Heme aquí. Y por mucho tiempo yo me resistí. Así como le decía, no solamente me escondía cuando nos iban a buscar, le decían, hoy está lindo el día para quedarnos en la casa, ¿no? Y no sabía, ¿no?, de lo que me perdía. Y así me iba resistiendo, ¿no?, a la voluntad de Dios, a vivir en sus caminos. Por eso justamente mis cambios duraban muy pocos. ¿Sí? ¿Le ha pasado que dice, ya voy a cambiar, mi amor, no? Dice. Y son una semana, 2 semanas, un mes, y vuelve con ese carácter, vuelven las mismas palabras de agresión, esa palabra que te dice que te lastima. ¿Sí? Y solamente el Señor puede obrar en la justicia, ¿no? El verdadero cambio comienza en nosotros y solamente con la ayuda del Señor. ¿Sí? Muchas veces decimos que le cambia a Él primero, ¿verdad? ¿Sí? Si supiera mi esposo que tengo, ¿no? O si supieras la esposa que tengo, no importa. Nosotros debemos de comenzar. ¿Sí? Y bueno, por mi necedad, ¿sí?, casi pierdo a mi familia. Por resistirme justamente, ¿no? Y pierdo casi toda mi familia. Hasta que un día nos confrontaron con la palabra de Dios. Por eso es importante la palabra de Dios, ¿no? Esa palabra me dio en la frente. Y ese día decidí rendirme, no en mi fuerza, no dije, Señor, acá estoy, necesito yo primero. ¿Sí? Yo tomé esa decisión, ¿no? Decir, yo comienzo. Y el Señor se encarga del resto, créame. ¿Sí? El Señor hace la obra. ¿Sí? Y ahí pedimos que el Señor transforme nuestra vida, comenzó a transformar. Mucho no me creía, Anita. ¿Sí? Y bueno, y fue progresivo, ¿no?, el cambio. Y venía por ahí, ¿no? Y ella todavía no estaba en el Señor y me agredía y yo cerraba la puerta, me iba a orar y le pedía al Señor por mi esposa. ¿Sí? Y hoy estamos toda la familia sirviendo al Señor. ¿Sí? Y ese es el Dios en quien creo. Amén. Un Dios que sigue obrando, que sigue perfeccionando, que sigue sanando, que sigue libertando. Amén. Y ahí podemos tener un corazón completamente agradecido. ¿Sí? Porque todavía falta un montón, ¿verdad? Entonces la obra del Señor no se ha detenido. Sigue perfeccionando nuestros corazones. Ahora solo una cosa hizo falta, un corazón dispuesto. Pregunta, ¿cuántos están dispuestos en esta tarde? ¿Cuántos están dispuestos que el Señor siga transformando sus vidas? Yo siempre le digo a la congregación, yo soy el primero, ¿no? Y quiero que el Señor siga perfeccionando mi vida. Quiero que el Señor me siga metiendo ahí en el horno, ¿no? Como aquel oro o la plata para sacarme cada vez más refinado. ¿Sí? Ahora ese trato duele muchas veces, ¿no? Porque para eso son las pruebas, las aflicciones. Pero necesitamos, ¿sí?, necesitamos ser perfeccionados. ¿Amén? ¿Quiere o no?
Amén. Sí. Queremos agradarle al Señor en cada detalle de nuestra vida. Amén. Ahora, si es la carne todavía la que gobierna, no vamos a estar dispuestos. ¿Sí? No vamos a estar dispuestos a reconocer que todavía nos falta paciencia, a entregar, ¿no?, esa área al Señor y decir, Señor, soy impaciente. Dale, te dije que te apures, ¿no? Tanto tardado para pintarte, arreglarte, plancharte el pelo. Para ir. Y estamos ahí, ¿no?, tomándose esas actitudes muchas veces porque son cosas que tenemos. Y la otra parte se enoja enseguida, ¿no? Y ya se enojó fácilmente. ¿Sí? Y dice el pastor que siempre hay algo en el intel, parece, ¿no? Cuando pasan, ¿sí?, se transforman, ¿sí?, las caras, pero debemos nosotros arreglar, ¿no?, ya por el camino, entrar a la casa del Señor sin nada en nuestros corazones, decir, Señor, queremos tu presencia. Y si bien fallamos, necesitamos que tú sigas obrando nosotros en esta área que nos cuesta. Amén. Podemos nosotros hacer un montón de cosas, podemos ser serviciales, pero podemos tener algo que cambiar. Y es que siempre llegamos tarde. ¿Sí? Podemos servir en esta área, podemos hacer un montón de cosas, pero termino llegando tarde. ¿Sí? O puedo llegar temprano, pero me estoy quejando. ¿Sí? Por eso es importante recordar la palabra del Señor. Y decir, Señor, que todo lo que haga sea como para ti. No como para los hombres, sino para glorificar tu santo y poderoso nombre. ¿Sí? En toda mi manera de vivir. ¿Quieren seguir o no? Amén. ¿Sí? Un ratito más. A ver, pastor, ¿tenemos tiempo? ¿Sí? Porque esta parte de la introducción recién, ¿no? No se crean, ya vamos finalizando. Así que hay muchas cosas que tenemos que arreglar. Y tenemos tiempo, ¿no? Y ese es el retraso muchas veces de mostrando la misericordia y el amor del Señor, ¿no? Dice el Señor, yo no retardo mi promesa, sino Él sigue siendo paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedamos nosotros a solucionar todo aquello que esté ahí en medio, que nos impida esa comunión con el Señor, ¿no? Y quizá ahí pueda ser el matrimonio, ¿no? Está costando tomando la decisión de arreglar las cosas delante del Señor, ¿sí? Pueden ser variedad de cosas, ¿verdad? Pero algo que debemos nosotros de recordar es que de ninguna manera nos debemos amoldar al mundo, porque también hay personas que nos rodean y nos llevan a amoldarnos justamente. No, ¿para qué? Si estar juntados no pasa nada, por ejemplo. ¿Sí? O decir malas palabras tampoco no es tan malo. Nosotros hemos estado con personas que estaban en la iglesia y servían al Señor y decían, no, mentir no está mal. ¿Sí? No entendió nada, ¿verdad? ¿Sí? Pero nos redamos, no nos amoldemos a ello. Creámosles a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor? Y seamos obedientes a la palabra del Señor. ¿Sí? Algo que nosotros debemos de saber es que Dios es un Dios de orden. Y Él quiere alinear justamente nuestros pensamientos y nuestra vida entera hacia su voluntad. Ahora eso dependerá de cada uno de nosotros. ¿Sí? Mejor, dice la Escritura, dejen que Dios transforme. Solamente Dios puede transformar nuestra vida con una nueva manera de pensar. Solamente de esa manera comprenderemos cuál es la voluntad de Dios. Así que, amada iglesia, Casa de Oración Banfield, que podamos nosotros estar atentos a la palabra de Dios. No hay mejor que vivir en la voluntad de Dios. Escuchen los planes de Dios. Planes que el Señor dio por medio de su profeta Jeremías. El Señor dijo a su pueblo, por medio de este profeta, Él dijo, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes. Así dice el Señor. Son planes para su bienestar y no para su mal. Son planes de darle un futuro y una esperanza. Qué tremenda palabra. Ese es el deseo de nuestro corazón. No queriendo que ninguno perezca, sino que cada uno de nosotros sigamos la verdad y la justicia. Esto quiero que hagan, dice el Señor. ¿Sí? Que sigan la verdad y que sigan la justicia. Por eso Dios, dice la palabra, nos escogió en Él. O sea,
en su Hijo Jesucristo antes de la creación del mundo, para que seamos santos sin mancha delante de Él. Qué tremendo, ¿no? Efesios 1:4. Para eso nos escogió el Señor, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. No seas fanático, te dicen algunos, ¿verdad? O tampoco para tanto, que te vas a hacer el santurrón. Vení para acá. Sí. Entonces tenemos que tener cuidado. Sí. Vivir y estar alineados a la voluntad de Dios. Sus pensamientos, dice el Señor, son de bien y de paz para nosotros, ¿no? Y ese es el propósito desde el principio. Sabemos nosotros que eso fue lo que le dijo a su pueblo. Hoy tienen delante de ustedes lo bueno y lo malo. Si siguen lo bueno, serán bendecidos. Y si siguen lo malo, cosecharán el producto de su desobediencia, ¿no? ¿Sí? Y son feas las consecuencias de la desobediencia. ¿Sí? En la obediencia siempre estará la bendición. Amén. No podemos nosotros pretender ser bendecidos por Dios cuando llevamos una vida desordenada, una vida de pecado, una vida de inmoralidad, con prácticas, cuando el Señor dice aborrezco la fornicación, aborrezco el adulterio, aborrezco el robo, ¿sí? Aborrezco la codicia. Siempre estamos mirando quién tiene, ay, como ese quiero, ¿sí? Ay, qué linda casa, como esa quiero tener ese auto, ¿no? Que tiene, ¿sí? Entonces debemos despojarnos de todo eso y debemos de alinear nuestros pensamientos a la voluntad del Señor. La decisión es nuestra. Y cada uno de nosotros somos seres racionales que saben escoger. ¿Amén? ¿Sí? Yo he escogido seguir a Cristo. He escogido seguir la verdad, la justicia, ¿sí? La santidad, sin la cual, dice el Señor, nadie me verá. ¿Sí? Dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere. Si nosotros no nos entregamos completamente al Señor, rindiendo toda nuestra vida a Él, sin duda, no vamos a ser transformados. La transformación viene cuando hay un corazón contrito y humillado. A ese, dice el Señor, jamás despreciará. Jamás. ¿Sí? Y ahí el Señor está dispuesto a comenzar ahora. ¿Sí? Y yo creo que cuando hay un corazón así, sin duda, el Señor comenzará a solucionar gran parte de sus problemas. ¿Sí? Porque muchos de esos son a causa de nuestra desobediencia misma. ¿Sí? El Señor no quiere que seamos de corazones duros. El Señor no quiere que seamos tercos, sino más bien quiere que imitemos su carácter. ¿Sí? Quiere que seamos mansos y humildes de corazón, recordando las instrucciones. ¿Las instrucciones de quién? Del Señor. ¿Sí? Y yendo sobre el final, yo soy como el pastor, ¿eh? Yendo sobre el final, Dios quiere seguir transformando nuestras vidas. ¿Sí? ¿Y cuántos hoy en esta tarde, ya noche, tienen ese corazón dispuesto? ¿Amén? ¿Siguen dispuestos? Amén. ¿Sí? Hemos quedado expuestos delante de la voluntad del Señor. Y leíamos nosotros al comienzo, si decimos que amamos a Él, debemos de obedecer su palabra. ¿Sí? Necesitamos comprender que el cambio primeramente comienza en nosotros. Y de todo el resto se encarga el Señor. Efesios 4, del 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Entonces el apóstol Pablo les exhorta justamente a los cristianos que rompan y lo hagan definitivamente con la vida pasada. ¿Sí? Quizás por muchos años estuvimos viviendo de manera desordenada, o decíamos que amamos a Dios, pero a nuestra manera, ¿no? Cuando el Señor dice lo quiero todo. Cuando el Señor dice quiero que estén congregados, quiero que estén creciendo.
para yo poder derramar mi gracia cada día sobre ustedes, para poder derramar conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual. Pero el principio de todo eso es el temor a Jehová. Si no hay temor en nuestras vidas, hermanos, no estaremos sensibles, ni mucho menos dispuestos a recibir todo lo que viene del Señor. Las correcciones, dice, al momento de recibirla parecen no gustar, ¿verdad? Pero ¿cuál es el provecho? ¿Cuál es el resultado después de ver que nosotros corregimos a nuestros hijos? La obediencia, el amor. Sí, lo hemos comprobado a nosotros, ¿no? En tiempo de corrección ya no. Cuando eran niños, ¿sí? Después de la corrección venían y decían, te amo, papi. Dice yo, qué efecto contrario, ¿no? Pero es hacer la voluntad de Dios, es creerle. El Señor está obrando, está formando. Pero si nosotros dice que desechamos, ¿no?, la voluntad de Dios, decimos, no, Señor, tu palabra dice que lo corrija con vara, pero me parece muy duro. ¿Un cinto? No, tampoco. Le voy a hablar más, vale. O le voy a pegar un grito. ¿Sí? El Señor habla de una corrección, porque eso está enderezando su alma. Entonces, es como el arbolito, ¿no? Cuando ponemos la guía al costado, ¿sí? Y comienza a crecer derechito. Debemos despojarnos de todos esos pensamientos que quizás por mucho tiempo gobernaron nuestra mente. Y ya no es como nosotros pensamos, ese es conforme a la voluntad de Dios. Señor, dice tu palabra, amén. Y por más que me cuesta, lo cumplo. Y a veces caía, ¿no? Cuando mi nena era chiquitito, decía, Señor, prefiero obedecer tu palabra antes que después sufrir consecuencias. Y llorar, y angustiarme. Y corregía, ¿no? Pero con sabiduría, ya no descargando la ira, ¿no? Ahí está, no. Sino lo justo y necesario. Y esto es por esto y por esto. Sí, papá. Y eso despertaba amor, despertaba un carácter obediente. Sí, papá, no, mamá. Y eso se hace con trabajo, todos los días. Y no es fácil, la iglesia. Pero si somos obedientes al Señor, traen resultados. Porque es su palabra. Y su palabra es verdad. Su palabra no falla. ¿Amén? ¿Lo creen? ¿Sí? Despojémonos de nuestra manera de pensar. Hablando justamente y reflexionando sobre este molde, ¿no? Cambiar completamente a lo que traíamos nosotros por muchos años quizás. Yo creo que, bueno, cada uno de ustedes viene de una familia diferente y cuando nos casamos, ¿sí?, los pensamientos hay que alinearlos, ¿no? Porque dicen, no, porque a mí me criaron así. Y no, dice la mujer, no, porque a mí me criaron así. ¿Sí? Y tenemos que unificar ahora en la voluntad de Dios y dejar de lado todo lo que por muchos años hemos sido enseñados, ¿no? Y decir, Señor, ahora quiero vivir en tu voluntad. Dice una canción que siempre cantamos, tu voluntad aceptar. ¿Sí? Y eso es tener un corazón dispuesto a decir, Señor, acá estoy. ¿Es sencillo el Evangelio, hermanos? Es totalmente práctico, ¿verdad? Muchas veces lo que somos nosotros, el problema somos nosotros, y esa es la realidad. ¿Sí? Eso es sencillo. Pero si nosotros estamos atentos en la ley de Jehová, meditando de día y de noche, cosecharemos el fruto que el Señor dice. Un fruto bueno, un carácter templado a nuestros hijos, y qué lindo ver, ¿no? Disfrutábamos con el pastor Jorge, observábamos a sus hijos y decir, bueno, lo que es aplicar la palabra del Señor, lo que es vivir la palabra del Señor. ¿Sí? Y son esos anhelos y esos deseos de decir, Señor, así quiero. Y vamos mirando, no decir esto más, ¿no?
Y eso lo vamos enseñando, vamos poniendo los valores. Y es lo mismo que el Señor comienza a tratar en nosotros. Ser agradecidos en todo, porque esta es la voluntad del Señor. ¿Sí? Que seamos agradecidos en todo. Entonces enseñamos a nuestros hijos. ¿Sí? Después de que probamos el rico almuerzo que nos prepara cuando nos sentamos a comer, ya automático los chicos dicen: gracias mamá por cocinarnos. Gracias mamá por atendernos. ¿Sí? Un corazón de gratitud. ¿Sí? Esa vida quiere el Señor de cada uno de nosotros. Amén. Así que cada día podamos estar nosotros dispuestos a seguir creciendo a la imagen de Cristo. ¿Sí? Someternos, entregar toda nuestra vida al Señor. El arrepentimiento es solamente el comienzo, es el inicio. Pero si alguno puede decir: no, yo ya me arrepentí y estoy en la iglesia. No, pero debemos arrepentirnos todo el tiempo. Todo el tiempo. Pablo concluye con las siguientes palabras. Dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante, algo que agradó al Padre. Dice la Escritura que Él fue obediente y fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Sí? Yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre, dijo el Señor. ¿Cuánto podemos decir: Señor, me comprometo en esta tarde-noche a vivir tu voluntad? ¿Amén? ¿Se comprometen? Sí, Señor, me comprometo a rendirme y a humillarme. Y a humillarme, Señor, en esas áreas que todavía no te he entregado. En esas áreas que estoy flaqueando, Señor. Pero esta tarde te entrego a ti, Señor. Entre ustedes, dice la Escritura, continúa hablando Pablo, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ninguna clase de impureza o avaricia, porque eso no es propio de un pueblo santo de Dios. Tampoco entre ustedes debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acciones de gracia. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral, impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie. Nadie que practique estas cosas tendrá herencia en el reino de los cielos. Pablo dice que nadie los engañe. Que nadie los engañe con argumentos vanos. Porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Porque ustedes antes eran oscuridad. Pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz, dice el Señor. El fruto de la luz consiste en toda bondad. El fruto de la luz consiste en toda justicia y verdad. ¿Sí? Y de esa manera ustedes van a poder comprobar, dice el Señor, todo lo que le agrada a Él. Ya no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien ahora denúncienla, porque da vergüenza aún mencionar los que hacen los desobedientes en secreto. Da vergüenza. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz, eso es lo que hace, que todo quede al descubierto. Por eso la palabra dice: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado, dice el apóstol Pablo, de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ya no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu.
Ahora, como hijos de Dios, dice el Señor, anímense los unos a los otros con salmos. Anímense con himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con todo el corazón, dando siempre gracias al Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que se puedan poner de pie, por favor, en esta noche. Amada iglesia, con el amor del Señor, recordemos todas estas palabras. Recordemos algo muy importante y es hacer hincapié. Cada uno de nosotros aprendemos por continuamente nos estén diciendo las cosas, ¿no? A nuestros hijos nosotros usamos expresiones y le decimos: ¿cuántas veces te dije esto? ¿Cuántas veces te dije que hagas esto? ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces el Señor nos dice que hagamos? Y muchas veces hacemos oídos sordos. El apóstol Pedro dijo lo siguiente: yo no me cansaré de recordarles todas las cosas, por más que ustedes las sepan. Qué hermoso, ¿no? Ahí vemos la misericordia y el amor de Cristo. Ahí vemos su amor cada día, ¿sí? Para que podamos nosotros comprender, para que podamos huir de la condenación. Hay un propósito, y el propósito es perfeccionarnos. Y esta perfección es para que nosotros estemos afianzados cada vez más a la verdad. Y seremos, como dice la Escritura, como ese árbol, ¿no?, que echa raíces, comienza a arraigarse, ¿sí? Comienza a crecer. Sus hojas comienzan a ponerse verdes, ¿sí? Está firme. Que nuestra casa la podamos fundar sobre la roca, que es Cristo. Que nuestra vida esté fundada sobre la roca que es Cristo. Recordando, ¿no?, cada palabra del Señor, para que cuando llegue ese momento de circunstancia difícil, no se desborone nuestra casa, sino nos podamos mantener completamente firmes. Esta verdad la recibimos cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿sí? El cual con mucho amor y mucha misericordia nos apartó de esa vana manera de vivir. Y esa transformación comenzó cuando nosotros hemos decidido entregarnos a Él, para que Él cambie nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, dijo: cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Cambien su manera de pensar para que así puedan cambiar su manera de vivir y llegan a conocer la voluntad de Dios. Nosotros somos responsables y tomaremos la decisión final. Si queremos cambiar, si queremos seguir en la misma situación por años, ¿no? Decir, quizás no ponemos cara de resignado y decir, bueno, esto es lo que me toca vivir. No, el Señor tiene cosas mayores para nosotros. Si somos obedientes, si guardamos, si creemos, si obedecemos sus palabras. ¿Sí? El que no quiere cambiar es sencillamente porque no. ¿Sí? Quiere estar como quiere estar. ¿Sí? Pero si hay un corazón dispuesto, el Señor obra. Si estamos en Cristo, nuestra vida tiene que ser diferente. Cada uno de nosotros tenemos un desafío en esta tarde. Amén. Estamos desafiados cada uno de nosotros a vivir en la voluntad de Dios. ¿Sí? Que podamos entregarle al Señor todo eso lo que nos cuesta. ¿Nos cuesta el compromiso? Bueno, digámosle al Señor, Señor, me cuesta comprometerme. ¿Sí? Me cuesta, Señor, confiar en ti. ¿Sí? Ahí donde están, cierren sus ojos, por favor. Lloren al Señor.
Quizás has llegado hasta esta noche arrastrando cosas del pasado. Pero hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de desechar de tu vida esta carga pesada. Esta carga que quizás por mucho tiempo viniste arrastrando. Quizás hasta aquí hayas luchado en tus propias fuerzas. Y por eso seguís en la misma situación, por eso te resulta imposible cambiar. Pero hoy el Señor te extiende su mano de misericordia y de mano de amor. ¿Sí? Quizás esté ahí esa raíz de amargura, esa falta de perdón. Que quizás sea eso lo que te está impidiendo tener paz en tu corazón y comunión con el Señor. Pero como hijo de Dios se nos instruye a ser diferentes, ahora que hemos conocido y degustado de la gracia del Señor. Y el Señor dice, es necesario quitar toda amargura de su corazón. Es necesario que cada uno de ustedes sepa y aprenda a perdonar. Es necesario que cambien su carácter, su manera áspera de hablar, esos malos tratos hacia los demás. Hoy es el día de ponernos a cuenta con el Señor. Hoy tenemos ese tiempo para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y así poder hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy es un buen tiempo para que juntos oremos y clamemos y le pidamos al Señor que nos ayude. ¿Cuántos le creen al Señor? Ahí donde están pueden levantar sus manos en una actitud de rendición, decir, Señor, aquí estoy. Solamente eso significa, Señor, te necesito. Señor, ayúdame en esta tarde, ayúdame en esta noche, Señor. Digámosle al Señor, Señor, quiero seguir creciendo, Señor. Padre, quiero seguir madurando. Ayúdame, Señor, a restaurar mi vida. Ayúdame a restaurar mi matrimonio. Ayúdame, Señor, a restaurar la comunión, el trato para con mis hijos, Señor. Necesito que me ayudes a cambiar mis pensamientos. Señor, que puedas quitar de mi vida toda amargura, quitar de mi vida todo resentimiento, que nada domine mis pensamientos más que tu poderosa palabra. Señor, quiero vivir en tu voluntad. Señor, dame amor por mi familia, dame amor por mis hijos, dame amor por mis hermanos, dame amor por mi esposa, por su esposo. Enséñame a cuidarlos, a valorarlos, a conducirlos hacia ti, Señor. Que podamos aprender a escuchar a nuestros hijos. Gracias por tu palabra, Señor. Oremos al Señor, iglesia. Señor, pedimos tu amor, Padre. Que tu amor sea derramado sobre nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdanos a escapar de la contaminación que hay en este mundo. Y que podamos así llevar, Señor, esa vida santa que tú demandas de cada uno de nosotros. Que podamos vivir como siervo tuyo que somos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Alabamos tu nombre, Señor. Seguimos, Señor, en tu presencia, Padre. Gracias, Señor. Quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor. Vida es la que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído reconozco tu voz. Quiero consumirme en tu amor. No puedo dejar de seguirte. En la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte. Por mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad.